8:28 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, la doctora Verónica Arias, académica, catedrática, ambientalista, el ingeniero Daniel Alegría, presidente de la Cámara Minera de Bolívar. Les invitamos para analizar lo relativo a la consulta popular por el Chocó Andino que en el Distrito Metropolitano se va a desarrollar para preservar el medio ambiente y la biodiversidad. Partamos de un hecho: cómo ve esta situación y cómo debiera entenderse la consulta popular por el Chocó Andino. Muy buen día a la doctora Verónica Arias. Muy buen día, Miguel, Daniel, qué gusto estar compartiendo con ustedes algunas reflexiones sobre este tan importante tema que va a ser consultado a todos los ecuatorianos y en especial a los quiteños, pues miembros de que somos parte del Distrito Metropolitano de Quito. Y la pregunta creo que es importantísima volverla a leer, porque menciona varias cosas. ¿Está usted de acuerdo con prohibir la explotación minera metálica en escala artesanal, pequeña, mediana y gran escala en áreas de importancia ecológica, cultural y de desarrollo productivo en Nono, Calacalí, Gualea, Pacto y Nanegal, que conforman justamente la mancomunidad del Chocó Andino? Creo que es importante hacer esta reflexión y hacer un recuento, Miguel, sobre cuándo se conformó la mancomunidad del Chocó Andino. La mancomunidad se creó en el 2014, abarcando 124.296 hectáreas y está justamente ubicada en el noroccidente de Quito. No muchos conocen que el Distrito Metropolitano de Quito, el 90% es área rural y área justamente con una gran biodiversidad, y el 10% es el área urbana donde justamente vivimos todos los quiteños, ¿no? Y tiene una extensísima biodiversidad, tanto es así que ha sido nominada como un hotspot mundial. Es decir, un área de enorme biodiversidad con 17 pisos climáticos, más de 3.000 especies de plantas, 640 variedades de aves, que tanto es así que es un sitio de avistamiento de aves a nivel mundial. Tenemos más de 150 variedad de mamíferos, entre esos el oso andino y el tucán, además del cóndor, que son especies emblemáticas, pero que además están en peligro de extinción, constan en la lista roja de la UICN. Y debido a toda esta gran biodiversidad, espléndida de biodiversidad, en el 2018 la UNESCO declaró como la 7ª reserva de biosfera del Ecuador, es decir, donde los seres humanos conviven con la naturaleza, ¿no? Adicionalmente, de esta categoría elevada por la UNESCO, creo que es importante mencionar que además incluye 3 ACUS que significan áreas de conservación y uso sostenible, que es la del Mashpi, la del Pachijal, Yunguilla. Muchos de nosotros cuando vamos hacia la costa a las vacaciones en las playas pasamos de largo toda esta zona que justamente vemos de un lado y otro llena de cascadas, llena de bosques nublados, de bosques lluviosos, etcétera, y por eso fue declarado territorio sostenible. Tiene una declaración enorme sobre un corredor del oso, tiene 9 bosques protectores, tiene enormes reservas privadas que la gente ha declarado como reserva a nivel personal, declaratorias reconocidas a nivel mundial de bosques modelos, sin nombrar que tiene 5 reservas hídricas. Es decir, te puedo mencionar todos los ananayes, diría yo, que tiene justamente el Chocó Andino, y que en su momento, cuando fui secretaria de Ambiente de la ciudad de Quito, justamente declaramos estos territorios
con vocación sostenible, porque ya había esta preocupación de los moradores y de los quiteños por preservar esta zona y justamente limitar aquellas concesiones mineras que son de preocupación constante, especialmente para los moradores del noroccidente. Y el dar concesiones mineras, el no aprobarse esta consulta, le pregunto a la doctora Verónica Arias, esta explotación minera metálica, ¿pudiera afectar a toda la zona o a una parte de la zona? ¿Esto afectaría? A ver, te cuento, si tú ves un mapa de las concesiones mineras de toda aquella zona, está todo superpuesto. Entonces tienes toda esta maravillosa biodiversidad con toda la reserva de biosfera que te digo y con concesiones mineras. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tienes una reserva de biosfera, tienes una zona núcleo que está prohibido el tema de explotación minera. Si es que pasaría esto, primero que la minería, por ejemplo, en Pacto y Gualea, que se concentra más que nada en las zonas y áreas urbanas, el uso del suelo urbano está prohibido. La minería en suelo urbano, comenzando por eso. Después, como te digo, la zona núcleo de la reserva de biosfera hay una prohibición. Por tanto, se pondría en peligro esta declaratoria como reserva de biosfera de la UNESCO. Es decir, como si estuviéramos hablando de Galápagos. Galápagos, si es que explotarías minería, se pondría en riesgo aquel patrimonio natural de la humanidad. Es más o menos así. Esa es la gran preocupación que existe sobre las concesiones mineras. Después tienes los efectos colaterales, ¿no? Que en una publicación que la estaba leyendo justamente de la CEPAL, ¿no? Que dice que la industria minera no puede ser reducida a criterios económicos exclusivamente, puesto que los daños sociales, ambientales, tienen que ser compensados, ¿no? Y bajo criterios de sostenibilidad, digamos sostenibilidad o responsable débilmente, la minería debe cumplir con ciertos parámetros definidos por 4 dimensiones, que tiene que ser lo económico, lo ambiental, lo social y lo institucional. Esto significa que tiene que respetarse todo el tema de derechos humanos como los de la naturaleza en aquellas zonas afectadas. Entonces, si tenemos problemas de deforestación, de contaminación de aguas, de tráfico de tierras, vemos en otros lados. Justamente estaba escuchando noticias de en Bolívar y en Cotopaxi, la problemática de las consultas ambientales con relación a la minería está afectando todo un tema de cuál es la vocación del territorio, pero además qué es lo que quiere la gente sobre ese territorio. Existen actividades agrícolas, existen actividades agrícolas orgánicas que dependen de un certificado para su exportación a Francia, Italia, etcétera, que podría ser que se pierdan estas certificaciones si tienes procesos de contaminación, que te digo, en fuentes de agua, extracción, deforestación, etcétera. Entonces, se vendría a atomizar y generar una conflictividad que ya vemos en otros lados de los países por esta explotación que se podría hacer, ¿no? Sin mencionar otras como salirse de control, la minería artesanal, la pequeña y la mediana escala, como está pasando ya en otros lados. Entonces, como vemos, hay una real preocupación por parte de los moradores y por supuesto de los quiteños con relación a lo que queremos del noroccidente y de lo que la ambivalencia entre esta explotación minera, que no es áridos y pétreos, porque también tengo que mencionar
que hay una desinformación en esto, áridos y pétreos. La gente puede comenzar a decir, es que la construcción se va a frenar porque nos vamos a quedar sin materiales para construcción. No estamos hablando de que la consulta es para áridos y pétreos, ¿no? Materiales de construcción, sino minería metálica, de oro, plata, cobre, más o menos. Bienvenido, el ingeniero Daniel Alegría, presidente de la Cámara de Minería de Bolívar. ¿Cómo ve el desarrollo y el planteamiento de esta consulta popular por el Chocó Andino? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Muchas gracias, doctora. Buenos días. Gracias por la invitación. Sí, nosotros como sector minero, la verdad tenemos una preocupación bien grande porque esta consulta, si bien ha proliferado mucha desinformación desde ciertos sectores, no voy a especificar a ninguno, pero ha desinformado de manera grande. Siempre se habla de la minería metálica como una minería contaminante y agresiva, pero se deja de lado la minería no metálica que consta en la ley del Ecuador también, la de áridos y pétreos que está a cargo de las municipalidades, quienes son los encargados de otorgar o de controlar esta actividad, pero viene mucho más allá de esta conceptualización. Como país, las concesiones mineras no han estado afectando la zona del Chocó Andino como tal. Existe, bien dijo la doctora, 3 zonas, una zona núcleo, una zona de transición y una zona de amortiguamiento, y ninguna de estas zonas están concesionadas. Del catastro que maneja el Ministerio de Energía y Minas o a través de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, tiene delimitadas estas zonas para que no puedan ser concesionadas. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Hay muchos títulos mineros, muchos otorgamientos de concesiones que fueron previos a muchas de las consultas y de las peticiones que hicieron muchos grupos. ¿Qué quiero decir? Que si el Chocó Andino fue declarado desde el 2014, muchas concesiones mineras estuvieron previo a este año, fueron otorgadas mucho antes de este año. Entonces, esos son derechos adquiridos por los titulares mineros. He oído varias entrevistas de varios grupos, de varios gremios también, quienes dicen que eso es ilegal y eso no se debe dar y que se debe quitar. Pues ahí es un tema netamente ya constitucional, son los entes estatales quienes deben definir si es que hay una inconstitucionalidad o no, pero hay que recordar que toda la ley lo que pase a partir de la consulta popular de agosto no es retroactivo. Entonces las concesiones que ya están en estos sectores no van a tener que mantener el tiempo por el cual fueron otorgadas por el Estado. Esa es otra confusión que se está generando aquí. Yéndome un poco al tema de lo no metálico, a lo metálico. El tema de minería metálica se podría dar. Entonces, si es que solamente me van a bloquear para hacer minería metálica, pues entonces voy a buscar minerales metálicos. Y de igual forma me van a tener que concesionar porque no está bloqueado hacia ese sector. Y en muchas partes del país se hace esta minería y se podría explotar otros minerales. Entonces igual va a haber una afectación de acuerdo al entendimiento de varios sectores. ¿Y cuál sería esa diferencia, ingeniero Alegría, entre la metálica y no metálica? ¿Cuál es para que nuestros miles de seguidores lo entiendan? Por supuesto, la minería no metálica es aquellos minerales que no contienen metales en sí. ¿Cuáles son los no metálicos? Por ejemplo, calizas, arcillas, caolines, materiales que no contengan minerales de hierro, ¿sí? Entonces todos estos podrían ser adquiridos. Si ustedes revisan en el catastro a nivel nacional, existe la mayor parte de minería. Por ejemplo, en Chimborazo existe las concesiones para la obtención de caliza. En la parte norte del país, cerca a Otavalo, existen las concesiones de mármoles y calizas que utilizan para la fabricación de cementos. Si nos vamos a la zona de Guayas, existen la parte de explotación de calizas, de arcillas. Si nos vamos a mi provincia, la provincia de Bolívar, vamos a encontrar la explotación de caolín, la explotación de arcillas también, que son empleadas en la industria de pintura y en la industria de cerámicas. Entonces, en Bolívar, como topa la doctora, existe minería no metálica, pero solamente atacan a la minería metálica. Entonces, hay que ver el contexto, el por qué solo a la minería metálica, por qué no piensan que la minería no metálica también puede ser un generador de ciertos impactos, que sí lo son. Tenemos que ser claros.
Toda actividad produce un impacto, la minera también produce un impacto, pero estos impactos son reversibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final de todo van a lograr ser controlados y pueden ser sustentables en el tiempo. Todo el mundo piensa que porque en el catastro o a nivel país, en los mapas, como menciona la doctora, se dibuja un área, por supuesto, porque es la única forma en la cual yo puedo determinar cuál es mi zona de uso para exploración inicial, exploración avanzada o la zona de explotación. Pero de esa área que yo concesiono es para limitar mis zonas de explotación y no salirme de esos linderos. En sí, la explotación no va a ser en todo el área, es simplemente una forma de delimitar la zona en la cual el Estado a mí me está dando una área para realizar una actividad. De aquí, que de las áreas que son de varias dimensiones, no todas tienen el mismo número de hectáreas, quizás se trabaje en un 10, en un 20% del área otorgada. Entonces, hay que conocer un poco sobre cómo son o cómo van las etapas de la actividad minera. Una concesión minera, solo en exploración, solo para saber si es que podría existir un beneficio económico, puede tomar más de 12 años. Simplemente el delimitar un cuerpo mineral, solo saber si es que económicamente es rentable. A nivel mundial se habla de que de cada 10 proyectos que se están explorando, apenas uno es rentable o se lo logra explotar. Entonces, hay que evitar satanizar. Yo no estoy en contra de las personas que se oponen a la actividad. Yo jamás he sido un confrontador de estas personas. Lo único que he pedido es que siempre se informe de manera coherente a las personas que quizás no conocen mucho de la actividad, que estas personas que quizás por diferentes medios, por diferentes formas, no conocen cómo es una actividad minera como tal, y por eso es que siempre hemos invitado, como Cámara Minera, siempre hemos invitado a que la gente que tenga dudas, que no conozca de esto, pueda acercarse y nosotros les podamos informar y que tengan sus propios criterios. No podemos obligar a todos a que sean mineros, no podemos obligar a todos a que sean antimineros, simplemente que se hable con la verdad. Desde mi punto de vista, la consulta popular quizás está mal enfocada porque no se están tocando zonas en las cuales se piensa que se va a explotar, porque como se sabe, son zonas que no pueden ser otorgadas, están por ley bloqueadas y estas zonas no son las que se van a concesionar. Claro, no sé ¿cuáles, por ejemplo? ¿Quiénes están? ¿Cuáles están prohibidas, por ejemplo, expresamente? Las zonas núcleo. En el Chocó Andino las zonas núcleo son prohibidas de concesionar. Nadie está concesionando ahí. Si ustedes revisan el catastro, van a ver que esas zonas están libres, no tienen ni siquiera una petición, están totalmente fuera de una área con explotación, con concesionamiento minero. Las zonas que están concesionadas, que están cerca a pacto, inclusive ciertos acus y ciertas zonas que están de biodiversidad, están delimitadas para que no puedan ser solicitadas o pedidas en su momento. Hay una confusión, y vuelvo a repetir, de zonas que están sobre esta zona, pero fue porque son porque estuvieron solicitadas antes de estas resoluciones, y la ley no es retroactiva. La ley no puede no puede vulnerarse un derecho adquirido previamente. Entonces, estas zonas que a veces dicen, ahí está, si está sobrepuesta sobre una zona, es porque quizás esta concesión tuvo un otorgamiento previo a un decreto o algún tipo de ordenanza posterior a estas concesiones. Vuelvo con la doctora Verónica Arias. ¿Qué debiera pasar en los dos escenarios? De aprobarse el que no se explote en el Chocó andino, debiera suspenderse, decía el ingeniero Daniel Alegría, que esto sería para futuro. ¿Qué pasaría con las concesiones actuales? Efectivamente, hay concesiones otorgadas antes de la creación de la mancomunidad del Chocó andino. Hay declaratorias, como mencionaba, de territorio sostenible, de corredor de oso de la UNESCO con sus zonas núcleo. Hay las ACUS, que son las áreas de conservación especial, etcétera. Sin embargo, recuerdo yo cuando estábamos dilucidando los papeles conjuntamente el municipio de Quito, la Mancomunidad del Chocó
el gobierno provincial de Pichincha, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Ambiente, es decir, todas las entidades involucradas para la declaratoria de la UNESCO, se evidenció lo que justamente Daniel dice, y son las áreas que se superponen las unas con las otras. Entonces, el Ministerio de Energía, que es el que da las concesiones, tenía y debería hacerlo, justamente actualizar el catastro, ¿no? Para revisar aquello que estaba y que luego de todas estas declaratorias no se superpongan justamente en las áreas de concesión, o que se eliminen esas áreas. Ahora, la Corte Constitucional tendrá que ver en el escenario de que gane justamente el sí, hacia la no explotación. Eso se tendrá que ver en términos de seguridad jurídica y de la equivalencia frente a una consulta popular mayoritaria de lo que precisamente los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito quieren. Ahora, esas preocupaciones existen definitivamente, y existen todo este tiempo, Miguel y Daniel, durante los más de 10 años que estamos hablando desde el 2014. ¿Y por qué existen? Por eso es que se han declarado justamente todos esos territorios con vocación natural, o de preservación natural y de mantener la biodiversidad. Porque primero no se tiene la información actualizada, no se tienen los catastros, no se tiene el potencial minero en fases ni obviamente de exploración, que como bien dice Daniel puede ser 10 años, 12 años, etcétera. Entonces dices, bueno, ¿esto se va a explotar o se va a conservar? ¿Podemos seguir con la agricultura o podemos seguir con lo que se tiene previsto de la exportación orgánica de panela que es reconocido a nivel mundial, especialmente en Europa, que viene justamente del Chocó andino, entre otras maravillosas cosas que producimos allá? Entonces, la pregunta de la consulta popular es: ¿qué es el modelo de desarrollo que quiere el Distrito Metropolitano de Quito para el noroccidente? Entendiendo además dos cosas que no he mencionado: el agua y el aire, ¿no? Estamos hablando de que esta zona abastece a más de 1 millón de personas de la parte norte de la ciudad de Quito, ¿no? Estamos hablando de 200,000 litros por segundo que actualmente necesitamos. Y yo estoy en mi casa 3 días sin agua. Imagínate lo que significa comenzar a una explotación minera allá, de donde abastece todo el noroccidente de Quito. Hace una función de desintoxicación en el tema de aire. El aire contaminado de Quito es procesado y genera oxígeno justamente por el cinturón verde que tiene esa zona. No solamente es un tema de biodiversidad, sino de los servicios ambientales que está otorgando a la ciudad de Quito. Entonces, si la pregunta es mantener, o sea, queremos preservar eso y no explotar, es una pregunta válida y bien planteada, ¿no? Porque es escoger entre un modelo de desarrollo que se quiere o un modelo de explotación con todas las afectaciones que estamos mencionando en este momento. Más allá de que se tenga unas concesiones que estuvieron ahí desde hace mucho tiempo y que además ni siquiera han sido explotadas, han iniciado la fase de exploración. Entonces decimos, bueno, ¿qué es lo que se quiere? La pregunta es, ¿qué es lo que se quiere para el Distrito Metropolitano de Quito en esa zona del noroccidente? ¿Qué es lo que la gente quiere y que convive allá? Y cuando tú vas allá y preguntas, ¿ustedes viven del turismo, del ecoturismo, del agua, de la agricultura, de la ganadería, etcétera? Sí, y queremos seguir viviendo de eso. Y no queremos una minería acá
que es beneficio de uno o dos concesionarios, mientras acá tenemos generación de empleo para más de 1.200 personas en una sola fábrica que produce panela. Entonces, lo importante es conversar con la gente y preguntarles a ellos si están de acuerdo con esto o no. Eso es seguridad jurídica para la gente que habita en esa zona, no solamente para aquellos que tienen y pidieron concesión minera en su momento. Entonces hay que equilibrar también, ¿no? Esa ambivalencia y esa visión de qué queremos nosotros como ecuatorianos y como quiteños sobre esa zona. Ingeniero Daniel Alegría, la gente tendrá que pronunciarse en el distrito sobre la explotación minera en el Chocó andino, pero que, como plantea la doctora Verónica Arias, hay que conversar con la gente. ¿Qué está pensando la gente? Por un lado, nos habla del desarrollo agropecuario, efectivamente, pero también esto beneficia solo para uno o dos o tres o 10 concesionarios, o también permite la generación de fuentes de empleo. Claro, bueno, yo tendría que hacer la misma pregunta, el tema del turismo, enfocado a los grandes, porque el turismo también es elitista. Yo no sé si es que se han puesto a ver en la zona de allá, existen varios, no voy a dar nombres, pero existen varios proyectos turísticos que son de gente de mucho dinero y los cuales siguen teniendo ese elitismo. Si es que a mí me dicen, esto es un turismo comunitario, yo no he visto mucho turismo comunitario, la verdad, allá, simplemente he visto cadenas empresariales de turismo que para llegar a trabajar en eso tendría que yo tener o dar la capacidad como Quito de personas que estudien ecoturismo, que estudien hotelería y turismo para que puedan ir a trabajar acá. Hay que quitar y satanizar varias ideas. La primera es que no porque exista minería se va a eliminar el agro, se va a eliminar la ganadería, se va a eliminar el turismo, se va a eliminar las diferentes actividades. Eso es una de las peores, de los peores pensamientos que se tiene dentro de esta actividad. Sí, podemos tomar ejemplos. Fruta del Norte en Zamora Chinchipe. Ahora Zamora Chinchipe es una de las provincias con el sueldo básico más alto del país. Que hay gente que sobrepasa los $600 como salario básico y esto se debe a los proyectos mineros que están ahí. Y Zamora Chinchipe no ha dejado de producir los diferentes productos que ellos tienen dentro de su localidad. De hecho, potenció mucho más la producción de ciertos productos, porque los proyectos mineros no solamente están enfocados a una sola mano de obra. Yo soy docente en la Universidad Central del Ecuador y siempre converso esto con mis estudiantes y les digo, un proyecto minero no solamente necesita de ingenieros de minas, de ingenieros geólogos, también va a necesitar de ingenieros biólogos, va a necesitar de ecologistas, va a necesitar de gente de talento humano, va a necesitar de ingenieros eléctricos, de ingenieros mecánicos, de ingenieros electrónicos, de desarrolladores, de gente de administración de empresas, de gente de comercialización, de abogados, de ambientalistas también, de ecologistas, porque todos ellos entran dentro de esta cadena. Eso como puestos directos. Si nos vamos a los puestos indirectos, la misma gente que produce panela podría vender a estos proyectos porque van a necesitar dar a mucha gente el sustento de vialidad. Entonces no estamos hablando de satanizar de que con la minería desaparece el trabajo. De hecho, se potenciaría. Aquí en la capital del Ecuador, Quito, existen varias universidades que tienen todos estos profesionales. Yo siempre les digo, ¿a dónde van a ir a trabajar? Si es que Quito ya está saturado como capital, ya está saturado de fuentes de trabajo, podría ser una salida de que toda esta gente profesional, porque si nos profesionalizamos es para mejorar, es para poder dar un servicio que sea sostenible en el tiempo. La Universidad Central entrega eso a todo el país, da ingenieros en minas, da ingenieros ambientales, da abogados, da ecologistas, da agroforestales, da agrónomos, da veterinarios, y todos ellos podrían trabajar en esto. Entonces, la primera idea que hay que quitarse de la cabeza es que la minería va a quitar fuentes de trabajo y va a desaparecer actividades. Eso es lo peor dentro de mi punto de vista que se puede decir. La actividad minera no quita actividades. A la minería se le quiere satanizar, de esa forma es muy diferente, pero las actividades van a continuar. Y desde mi punto de vista se van a potenciar, porque la gente del ámbito local
va a ver que va a necesitar tener mucho más producción porque su demanda va a aumentar. Entonces, vuelvo a lo que dije desde el inicio. La desinformación es lo que ha causado un poco de polémica y un poco de resentimiento en varios sectores. Vuelvo a decir, nadie está tocando las fuentes del núcleo, nadie está tocando las fuentes de transición. De hecho, existen varios proyectos, no aquí en el país, a nivel mundial, que se han desarrollado gracias a la minería. No le tengan miedo a una actividad que es satanizado inclusive, por buscar temas políticos. Yo no soy político, yo no tengo ningún recelo en decir esto, pero si es que ustedes se dan cuenta, la mayor parte de políticos o gente que está buscando alguna palestra va a hablar de que la minería es mala y de que la minería nos va a quitar fuentes de trabajo y que la minería nos va a matar a todos, va a matar el agua y va a matar a la fauna. Entonces, esas contextualizaciones deben ser demostradas. Aquí en el Ecuador no podemos seguir desinformando a la gente. Nosotros no podemos estar viviendo o dar la cabida a que lo político sobrepase algún desarrollo. Siempre he pensado que el desarrollo comunitario es lo más sostenible que podemos tener. Y si es que a la gente le capacitamos y le hacemos entender de todas las actividades, no solo de la minera, porque yo también podría hablar cosas negativas del turismo, podría hablar cosas negativas de la agricultura, podría hablar cosas negativas de otras actividades, pero no es esa mi posición. Mi posición es un desarrollo. Yo sé que con la actividad minera, en conjunto con las otras actividades, se podría desarrollar. Le puedo dar un ejemplo de otros países, en donde una mina ahora le da una mina que fue ya cerrada y que ahora está en un proceso de rehabilitación, le da más de 12 millones de dólares anuales a un poblado. No voy a hablar de nombres para evitar problemas a futuro, pero existe esta sostenibilidad y de eso se trata la sostenibilidad. Dar que una actividad en el tiempo pueda generar mucha más diversidad y pueda generar réditos tanto económicos, ambientales y sociales. Y sí, la minería se basa en el UNE, que es una norma europea para sostenibilidad a nivel mundial. Entonces, hay que evitar, yo lo único que siempre he pedido en estos temas que son de decisión, en este caso, de decisión de toda una provincia, que simplemente se hable con la verdad, que no se desinforme. Al final, cada quien tenemos nuestro propio y nuestra propia forma de sentir y de conocer las cosas. Informemos, no desinformemos, nada más. La actividad minera no va a acabar con el agro, no va a acabar con la ganadería, insisto, la va a potenciar y va a ayudar a que esa gente que no tiene ni siquiera una buena forma de vivir, por medio de esta obra de mano de obra no calificada, pueda trabajar dentro del ámbito minero y pueda desarrollarse. Simplemente por ahí iría mi comentario, Miguel. Gracias. Doctora Verónica Arias, ¿cómo equilibrar ese desarrollo sostenible? Usted decía en la intervención anterior, hay que conversar con la gente, y el ingeniero Daniel Alegría dice, hay mucha desinformación, que esto no sea solo político, sino también de sustento para quienes se benefician en las propias áreas a debatirse sobre la explotación minera. A ver, yo coincido con Daniel en que la gente tiene que estar informada y por eso es importante justamente estos espacios y de discusión, de debate y de exponer no las ideas, pero también invito a los pobladores y te invito, Daniel, a que vayas y conozcas el Chocó andino y converses justamente con la gente en ese sentido. Yo les invito que sea justamente la coyuntura de que se avecina una consulta popular para que vayan y vean y hablen con la gente justamente de lo que estamos hablando. En principio yo no me opongo ni satanizo el tema de la minería. Daniel, creo que hay que ver en dónde y cómo se hace, ¿no? Y aquí podemos hablar muchas cosas, especialmente del Ecuador, pero en lo que se hace referencia a Chocó andino, creo que he expuesto bastante y suficiente con documentos y datos del por qué no es el territorio del Chocó andino tiene una vocación justamente de preservación y de conservación por todas las declaratorias, por todas las maravillas que tiene, por la biodiversidad, por el agua, por el aire, por los servicios ambientales que se está dando.
por la gente, que es lo más importante, y estamos viendo alternativas a esa explotación. Yo creo que no hemos visto, lamentablemente, en la trayectoria o en la historia o lo que se tiene acá en el Ecuador con relación a la minería, sino lamentablemente malas noticias, ¿no? Malas noticias en el sentido de que la gente que vive de la minería o alrededor de la minería no es precisamente la gente que mejor vive y que ha satisfecho sus necesidades básicas. Lamentablemente, más bien es al contrario. Mientras tanto, tú ves que si bien es cierto, hay un índice de pobreza importante en el noroccidente, el tema de la explotación minera para esa zona, primero por la biodiversidad que existe y la afectación que puede existir a todo un territorio arqueológico, a un territorio que justamente tiene otro tipo de vocación que no es el minero, que está involucrado al 100% con el turismo y el ecoturismo, y no solamente es de élite. Yo sé a las personas o compañías que te refieres, pero si tú conoces y vas y visitas la zona, ves un montón de emprendimientos y trabajo y de turismo comunitario que existe en aviturismo. Tienes reservas privadas para esto, tienes emprendimientos comunitarios, no solamente que para producción, como te mencionaba, de panela, sino también para recibir a la gente que va los fines de semana o entre semana del propio de Quito. Tienes la reserva Maquipucuna, tienes Bellavista, tienes una lista enorme de todo lo que se puede hacer en temas de turismo sin contaminar en mayor escala como podría ser justamente la minería. Entonces estamos hablando de una compatibilidad de lo que se quiere hacer, como que es la preservación, o de lo que se pretendería explotar en el caso de las actividades extractivas, con la contaminación que esto conlleva, porque no hay minería sin contaminación, no hay minería sostenible o responsable como se pretende desinformar justamente a la ciudadanía. Estudien y vean la realidad en otros países. Yo siempre pongo el ejemplo de Costa Rica. Costa Rica dijo no al petróleo y no a la minería, y fíjense en que es el ícono mundial de la preservación y con unos ingresos bastante importantes. Entonces, veamos como una oportunidad de mirar a un salto de la construcción de otro Ecuador, que no es justamente toda la historia, que no ha sido muy fructífera, digamos así, en términos de ingresos económicos, y peor, de conflictos socioambientales que tenemos hoy día justamente en Cotopaxi y en Bolívar por un montón de temas como es el minero. Ingeniero Daniel Alegría, ¿cómo combinar este desarrollo equilibrado con información? ¿Se puede convivir en este sentido? Por supuesto, somos las primeras personas que pensamos que es de convivencia, más no de no convivencia o de conflictos sociales. Tocando Bolívar, doctora, yo soy de Bolívar, soy guarandeño, y le puedo decir que las personas que están en contra de minería no son ninguna de la provincia de Bolívar, son todos infiltrados y son todos de unas zonas bastante preocupante, de hecho, para uno. Y si no conozco Pacto, lo conozco muy bien, de hecho estaba en los proyectos mineros de Pacto. He estado también en la zona turística de donde usted me habla. Conozco toda esa parte, y es por eso que vuelvo y repito, esas zonas que son de núcleo no están siendo concesionadas, no se van a concesionar, no se pueden concesionar. Entonces eso también es parte de desmentir de que se va a concesionar la zona núcleo dentro del Chocó andino. Eso es mentira, no se puede concesionar. Como técnico lo digo,
como persona docente, le digo como presidente de la Cámara, lo vuelvo a repetir, no se van a concesionar esas zonas. Las zonas que se podrían concesionar, porque digo podrían, porque el catastro está cerrado al momento, nadie puede concesionar nada a nivel nacional, son zonas libres y que no tengan ningún tipo de impedimento. Entonces, volvemos a lo mismo. No se puede desinformar diciendo que con el no, o si es que gana el sí, se va a liberar de minería metálica, o si es que gana el no, se va a concesionar la zona núcleo. Mentira. La zona núcleo es intocable, es inconcesionable y se va a respetar esa zona, porque de eso se trata la actividad minera, de respetar las zonas de convivencia. Vuelvo a insistir, el tema de la convivencia existe. Zamora Chinchipe es uno de los más grandes ejemplos que tenemos como país de la convivencia de una actividad minera con la actividad social. Al inicio quizás hubo oposición, al inicio quizás hubo un poco de miedo, al inicio quizás también existió esta preocupación, pero ahora los resultados están a la vista. Fruta del Norte es uno de los proyectos que tiene más de 10 biólogos trabajando in situ ahí, preocupados de que estas conservaciones no se salgan de control o no exista una contaminación. Quizás los ejemplos que se está tomando de contaminación, no digo que no existen, sí existen, pero es de una minería que no es técnica, que no es sostenible, que está en el lado contrario de lo bien llevado, de lo bien manejado, de lo bien controlado. Entonces yo también podría poner muchos ejemplos malos, pero no es mi característica desafiar o estar devaluando la actividad de otros. La verdad, existen ejemplos de aquí en el país. Zamora Chinchipe es una de las provincias con la cual podemos basarnos del ingreso por persona, e inclusive del desarrollo que ha tenido. Entonces, yo lo que pienso y lo que creo como persona a favor de una actividad minera es simplemente que busquemos la forma en que podamos convivir todos sin buscar el conflicto. Sí se puede convivir de minería y sí se puede convivir con otras actividades al mismo tiempo. No es porque existe minería va a desaparecer otras actividades. Tema para el análisis y finalmente los electores en la provincia deberán resolver sobre la explotación o no minera en el Chocó andino a futuro. Muchas gracias por participar a la doctora Verónica Arias y al ingeniero Daniel Alegría en este debate. Muy amables, muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos ya bien en Exa FM, el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias. Les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Siente la emoción de estrenar un carro nuevo.